con toda libertad para hacerlo y para ustedes también que puedan escuchar lo que el Señor tiene para este día. Así que contento, con mucha alegría. El Señor bendiga a nuestro hermano. Amén. Gracias, Señor. Mis queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Gracias porque Él nos permite un día más de vida, un día más de salud. Gracias porque la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ha estado con nosotros, a pesar de que hemos vivido una pandemia prácticamente casi de 2 años. Y hoy nuestro país está en una buena posición. Gran parte del país también ha estado vacunado, así que ha ido evolucionando todo bien. Y podemos decir gracias al Señor porque aún nos permite vida, aún nos permite salud, a pesar de que hemos vivido un tiempo difícil, casi 2 años muy difíciles con incertidumbre, donde muchos hermanos han vuelto un paso atrás, otros que han visto estas cosas terribles se han acercado a Él. Pero a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de todos los pasos, sean buenos o malos, para atrás o para adelante, la misericordia y el amor del Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Así que agradecido de parte del Señor por todo lo que Él ha hecho con mi vida, con mis hermanos, con mi padre, con mi familia, con nuestros hijos, porque Él también los ha cuidado. Contento porque a pesar de todo estamos bien. Eso es importante, porque la misericordia y el amor del Señor están con nosotros. A veces cuesta un poquito tener los brazos en alto, tratar de seguir caminando, o a veces cuando creemos que porque hemos cometido algún error, o hemos caído, o que con todo lo que estamos pasando y hemos retrocedido paso atrás, a lo mejor uno piensa de que el Señor o nuestro Padre no nos va a recibir de nuevo, que si le tocamos la puerta Él no lo va a abrir. Y la Escritura dice que mientras hay vida, hay esperanza, y esperanza de poder cambiar. Así que mientras tengamos vida, podamos respirar, podemos arrepentirnos y podemos volver a tomar este camino que es angosto, pero que llega a buen puerto, por decirlo de alguna manera, que es la recompensa de poder tener salvación y vida eterna. Y en esto me quiero enfocar un poquito, mi hermano. Yo quiero mostrarle por la escritura de que el Señor sí tiene misericordia. Y hubo un hombre que cometió un error gravísimo, le costó mucho reconocerlo, y un profeta vino y se lo dijo. Y él se arrepintió, pero hubieron consecuencias. Pero al final Dios tuvo misericordia igual de su vida. Y uno no lo podría creer, con que este hombre, siendo un rey, pudo cometer un pecado tan grave, una desobediencia tan grande, siendo que fue el primer rey elegido por Dios para el pueblo de Israel. Si bien el pueblo de Israel tuvo un rey anterior que fue el Saúl, ese rey fue escogido por el pueblo, pero David fue elegido por Dios. Y David mató a un grande, a un gigante, dice la escritura, a Goliat. ¿Y qué fue tanto lo que cometió David? Y eso lo vamos a leer un poquitito, pero antes de ver esa parte de la historia, quiero que leamos en el Salmo 51, versículo 10. En el Salmo 51, 10. Ahí hay una pequeña escritura que es un pequeño versículo, pero que dice mucho. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el Salmo 51, versículo 10, que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Fíjese en este detalle que dice aquí, dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero miren lo importante: vuélveme el gozo de tu salvación.
¿Qué tan grave era lo que este rey cometió que perdió, que él sentía que había perdido el gozo de la salvación? No es que la salvación la haya perdido, no. Hoy en día muchos nos podemos sentir así, o cuántos hermanos que a pesar que durante esta pandemia han vuelto un paso atrás y han sentido que han perdido ese gozo de la salvación, que ya no se sienten salvos porque han cometido un error, porque no han caminado, porque no se han estado congregando en una iglesia, o a través de alguna red social compartiendo con los hermanos, de alguna manera, que se siente que este gozo se ha perdido. El rey David lo sentía así, y él decía, vuélveme, el gozo de tu salvación. ¿Qué pasó con él? Que sintió que esto ya no lo tenía. En el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David estaba acá, dice, estábamos leyendo, vuelve el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. En pos de humillación, humillado delante de Dios. Y aquí dice, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. ¿Qué significa contrito? De acuerdo a la escritura, la palabra contrito califica al que tiene un dolor, una pena, y miren lo importante que dice aquí, y arrepentimiento por una falta cometida. Lo vuelvo a leer. Califica al que tiene dolor, una pena y arrepentimiento para una falta cometida. ¿Cuál fue la falta del rey David para que se sienta humillado? La palabra humillación dentro de la escritura, bueno, la palabra humillación viene del latín humiliatio, que es la acción del efecto de humillar o humillarse, que son dos cosas distintas. En este caso, aquí la humillación se refiere a herir el amor propio, a la dignidad, a abatir el orgullo. A decir, sí, Señor, yo cometí esto y me humillo delante de ti. A reconocer el orgullo o reconocer una falta que nosotros hemos cometido. Y lo otro, que es el otro significado, que es cuando una persona humilla a otra, no sé, puede ser en el trabajo, que tú no sabes hacer esto, tú haces mal esto otro, y ahí está, y la persona que es humillada siente una vergüenza, pero no un arrepentimiento no, es todo lo contrario, una vergüenza porque él está siendo humillado por algún tipo de falta. Pero en este caso, lo que el rey David, cuando habla de humillarse, es por abatir el orgullo, por algo que él hizo y de lo cual se sentía arrepentido, se sentía contrito, con una pena, con un arrepentimiento por su falta. Aquí en el Salmo 51, cuando uno lee el título, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y aparte dice, abajo dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Por qué Natán el profeta? Natán le cuenta una historia de lo que el rey David hace. Y se lo cuenta de la siguiente manera. Pero miren, aquí en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, en adelante se habla de lo que David hace y por qué se siente con su corazón contrito, humillado, porque siente que perdió el gozo de la salvación. Y si uno lee en el Salmo 11 en adelante, va a encontrar la historia de David, Betsabé y de su esposa Urías. Yo voy a leer algunos versículos saltados para que podamos hacer un resumen y podamos comprender un poquitito lo que pasó con el rey David en su hecho, en su pecado. Voy a leer en el 11.2 y después me voy a ir saltando alguna escritura. Y dice, y cuando un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. La mujer de Urías ya tenía esposo, Urías Eteo, y envió David a mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, miren, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, embarazada.
Ya, y después en el 24 dice, pero los flecheros tiraron con... A ver, por aquí tengo... Miren, el versículo dice, en el mismo capítulo, en el versículo 14 dice, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en la guerra, en lo más récido de la batalla, y tiraos a él para que sea herido y muera. Mire, toma a la mujer de Urías, más encima envía a Urías con una carta para que lo manden frente a la batalla y muera. Eso es lo que hizo David. Y poned a Urías al frente para a lo más recio de la batalla y tiraos a él para que sea herido y muera. Después en el versículo 24, cuando Urías muere, dice, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otros, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías estaba muerto, su marido, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y por ella su mujer le dio a luz un hijo, mas esto David había hecho y fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ese fue el pecado, ese fue el error, esa fue la desobediencia del rey. Tomar una mujer de otro hombre y más encima enviar a ese hombre a la batalla, al frente, para que lo hirieran y lo mataran, siendo el rey. ¿Cómo David se da cuenta? Y en este salmo en el título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Cuando llega el rey Natán, en el capítulo 12 vamos a leer esta pequeña historia. Mire, la historia que Natán le hace saber a David. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos junto con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Se enojó, se molestó. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte el que hizo eso. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pagar con muerte porque no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, miren lo importante, miren lo serio que es. Tú eres aquel hombre, le dijo Natán, tú eres. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y de ti, la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacerlo hoy día. ¿Por qué pues hemos tenido en poco la palabra del Señor? La Escritura dice que por la fe, por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Por qué a veces teniendo una palabra hermosa que el Señor nos alimenta,
No le creemos, no sentimos que estamos en ese agrado. Y lo tenemos en poco. Miren este rey, lo que hizo. Tomó la mujer de otro y más encima lo manda a matar. Le cuentan una historia y dice que más encima merece la muerte y que debe pagar, que no tuvo misericordia. Y Natán le dijo, pero si eres tú. Entonces, ¿qué le dijo? Tú mereces la muerte. Por causa de que cometiste ese pecado. Le quitaste la mujer a otro. Y más encima lo mandas a matar. Tú eres, dijo. Tú. Eso es lo que ese rey hizo. Después sigue diciendo la escritura, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, miren las consecuencias. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Sus hijos murieron a espada. Y entre otras cosas. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y empiezan a verse varias cosas hacia adelante de las consecuencias de esto. Tanto de que Dios le dice que el hijo que está esperando, Betsabé, iba a fallecer. A veces nosotros hemos cometido cosas, hemos cometido errores, y las cosas que nosotros hacemos traen una consecuencia así. Para el rey David esto fue terrible. Porque Dios le dijo, el hijo que está esperando Betsabé no va a nacer. Perdón, va a fallecer. ¿Y saben lo que hizo el rey? Mucho hoy en día, nosotros los hijos de Dios, aquellos creyentes, nos humillamos, oramos, ayunamos, hacemos mil cosas. Pero no nos resulta. Hoy nos encontramos, pero Señor, si yo hice esto. Pero papá, yo hice esto otro. ¿Y por qué no me respondiste? ¿Por qué no tuviste misericordia de mí? Si yo oré, yo ayuné, yo hice todo esto, esto y lo otro. Me desvelé noche entera orando. Día entero ayunando. Miren lo que hizo David. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Le rogó a Dios. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Murió el niño. Se acostó en tierra, no comió, oró y siguió haciendo. ¿Y qué pasó el séptimo día? El niño falleció. Hoy en día nosotros nos preguntamos, ¿tendrá misericordia Dios de nosotros? Sí, por supuesto. ¿Y entonces por qué no la tuvo con el rey David? Sí la tuvo. Sí la tuvo. Y yo se los leí en el mismo salmo que estábamos leyendo. Dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Pero si David se quebrantó. Sí, se quebrantó. Pero tuvo consecuencias que pagar. Pero miren lo que dice aquí. Un espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. David, pero si el mismo rey David dice aquí que tuvo un corazón contrito y humillado. Sí. ¿Tuvo sus consecuencias? Sí. ¿Tuvo que pagar? Sí. ¿Fue perdonado? Sí. En el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios mío, de mí,
salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Dios de mi salvación. Cuando todas estas cosas antiguamente sucedían, siendo lo que el rey David vivió, hizo, tuvo que pagar una consecuencia por causa de esto, hoy en día no es para que nosotros tengamos este temor de que nuestros hijos van a ser sacrificados o muertos por un error de nosotros. Aquí acabo de leer Dios de mi salvación. La palabra salvación hoy a nosotros ha llegado a nuestras vidas. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, todos aquellos pecados que el hombre cometía, aquellos errores, aquella desobediencia contra Jehová, se hacía un sacrificio una vez al año, que era matar un cordero en el templo. Y eran perdonados los pecados del pueblo de Israel. Y la Escritura habla de que Dios se hartó de esto. Y aquí es donde entra nuestra misericordia para nosotros hoy en día. En las calles se predica una escritura por años, por décadas la vengo escuchando, que es San Juan 3:16. Mire, la vamos a buscar y la vamos a leer. En San Juan 3:16, yo creo que gran parte de las personas, los hermanos, los vecinos han escuchado esto porque en todas las poblaciones se predica, en muchos lugares en este país. Y dice así en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la promesa. Y miren lo que hizo Dios para poder reconciliarnos con Él. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que Él ha dado a su Hijo. Él entregó un sacrificio a su Hijo unigénito, su primera creación, para que todo aquel que en Él cree, y ese es otro detalle, en aquel que en Él cree. ¿En quién? En su Hijo, Jesucristo, el que vino a la tierra a morir por ti y por mí, colgado en un madero, en una cruz. En Él hay que creer, porque Él vino a librarte a ti de tu desobediencia, de tu pecado, para quitar tu pena, tu tristeza, y volver el llanto en alegría. Tienes un corazón contrito, un corazón humillado, porque has cometido un error. Aquí está, en todos lados lo predican. En todos lados se habla de Él. ¿De quién? De Jesús, del Hijo de Dios. Para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él vino. Y Él murió por ti, por tu pecado, para que te puedas reconciliar con nuestro Padre. San Juan 3:16. ¿Pero qué necesitamos? Tener un corazón contrito, humillado. Y lo vuelvo a leer el significado de contrito. Califica para el que tiene un dolor. ¿Tiene un dolor usted, mi hermano, vecino, amigo? ¿Tiene una pena? ¿O está arrepentido de alguna falta? Aquí está la salvación. En aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios es la salvación que nosotros hoy tenemos hoy en día. Para que no nos perdamos. Sino, más tengamos vida eterna en el Señor. Esta es la promesa. San Juan 3:16. En todos lados se habla. En todos lados se predica. La salvación. ¿De quién ha venido? Por ti y por mí. Si tiene un corazón contrito, un corazón humillado, un espíritu noble y de reconocer de que durante todo este tiempo que hemos pasado en esta pandemia nos hemos alejado. Hemos tenido temor de decir, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? O Señor, me ha alejado porque tengo miedo de enfermarme, de contagiarme, de que mis hijos, de que mis hermanos fallezcan. Y tuve miedo y me alejé. Me crucé de brazos y no me moví más con algún instrumento musical. Dejé de leer, dejé de orar. Eso no significa, mi hermano, que esté fuera.
No, un corazón contrito y humillado. Y de que reconozcamos que hemos faltado al Señor. Y Él va a tener nuestra misericordia. Solamente debemos tener un arrepentimiento. Y decir, sí, yo lo reconozco. Y así podremos llegar a tener un consuelo en el Señor. Y que podamos volver a levantar nuestros brazos. Y si caen nuestros brazos, tenemos un consolador, mi hermano. La Escritura dice que a pesar de todo lo que este rey vivió, de todo lo que hizo, de todo lo que tuvo que vivir en su reinado, él tuvo en su lecho de muerte, dice la Escritura que él murió lleno de días. Murió en su cama, descansando, y murió en paz y en tranquilidad, a pesar de todo lo que él vivió. Hijos fallecieron, su reino pasó algunas penurias durante su reinado, pero Dios tuvo misericordia de él. Al final, ¿por qué? Porque él fue y reconoció. Y a pesar de todo lo que él hizo, leíamos en el Salmo 51, no decía de que él había perdido la salvación, sino que había perdido ese gozo. Ya no lo sentía, que estaba salvo, pero no lo había perdido. Él lo necesitaba de vuelta. Vuélveme ese gozo de la salvación. Y hoy tenemos nosotros la oportunidad, mi hermano, de que el Señor vuelva ese gozo a nosotros, pero tengamos un corazón contrito, humillado, de reconocer lo que hemos hecho, de reconocer que hemos estado un poco alejados, que hemos sido desobedientes en alguna manera o en algo. Volvamos a sentir ese gozo, volvamos a estar alegres. Hoy en día tenemos más de un motivo. Ya esta pandemia de a poco se está yendo, los contagios ya no son tantos, las muertes ya no son tantas, la gente está volviendo a trabajar. Si uno va al centro, aquí en la ciudad, en Concepción, hay letreros por todas partes donde gente necesita que trabaje. Hay trabajo, sí, se necesita gente para trabajar, sí, están ahí. Es cosa de ir al centro a darse una vuelta y necesitan vendedores, necesitan trabajadores para varias cosas. Está volviendo un poco a la normalidad la ciudad o el país. Y son motivos de desgracia aquellos que han perdido algún familiar, algún amigo. El Señor también le puede levantar sus brazos. Si tú estás triste por algo, el Señor puede levantar los brazos. Solamente debemos arrodillarnos y decir, Señor, yo reconozco esto. Señor, yo he perdido esto. Yo estoy triste. Y el Señor sabrá responder. Pero consideremos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiémonos de eso. Es una promesa, está ahí. Pero tengamos un corazón contrito, un corazón humillado, así como lo tuvo este rey. Y pudo sus últimos días vivirlo en tranquilidad y descansar en paz. Amén, mi hermano. Este es un pequeño consejo que les quería dar para que no tengamos miedo de que si hemos estado en alguna falta o hemos dejado de servir, no creamos que ese gozo de la salvación, que la salvación la hemos perdido. No, lo que hemos perdido es el gozo. Vayamos delante del Señor y digamos que volvamos a sentir ese gozo para cantar con alegría. Las alabanzas que canta mi hermano Víctor son hermosas, son preciosas. Están sacadas netamente de la Escritura. Volvamos a sentir ese gozo, mi hermano. Hoy el mundo ya está cambiando. Está volviendo, entre comillas, a la normalidad. Hemos sobrevivido. Hemos estado ahí, bajo la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. En casi 2 años. El pan no ha faltado, la vida no ha faltado y la salud no ha faltado. Nuestra familia, nuestros seres queridos han estado bien. Y yo agradezco al Señor porque mi familia, mi padre, aún lo tengo a mi lado. Vamos a tener un momento de oración para darle gracias al Señor por esta hermosa palabra que el Señor nos ha tenido y para que no creamos de que hemos perdido la salvación, mi hermano, sino lo que hemos perdido es el gozo. Pero eso lo podemos recuperar reconociendo que hemos tenido alguna falta y el Señor estará ahí para levantar nuestros brazos. Amén. Inclinemos nuestro rostro
Padre amado, en esta hora le damos gracias a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, porque hoy nuestro país ha estado dando pasos hacia adelante. Gracias porque hay empleo para muchas personas. Gracias porque usted ha alimentado nuestro hogar, ha puesto el alimento sobre la mesa. Gracias porque nos ha dado vida, nos ha dado salud. Pero gracias sobre todo porque aún podemos tener la libertad de poder hablar acerca de usted, acerca de su nombre, acerca de su misericordia. Gracias, Padre, porque su amor ha sido tan grande que usted dio a su Hijo para que nosotros podamos ser reconciliados con usted, para que podamos encontrar la salvación, para que podamos tener esta vida eterna, esta promesa. Gracias porque usted nos ha considerado, a pesar de que a veces tenemos los brazos caídos, a veces nos sentimos distantes por todo lo que hemos vivido. Pero no, nosotros nos alejamos, pero su amor y su misericordia aún siguen ahí. Y si tocamos, usted va a abrir las puertas, porque usted no nos desecha. Usted está para recibirnos y para levantarnos una y otra vez, porque su amor y su misericordia son eternos. Gracias porque podemos hablar de su palabra. Gracias porque tenemos esta libertad de poder hacerlo. Y gracias por aquellas vidas que escuchan y lo reciben sobre todo. Reciben esta palabra de salvación. Bendiga las mesas de mi hermano. Dele la fuerza para que puedan seguir caminando y no desfallezcan. Y aquellos que tengan esa necesidad lo puedan conocer y lo puedan recibir también. Gracias, Padre, por todo lo que usted hace con nosotros en nuestra vida y en este día. Gracias, Padre, por todo. En el precioso nombre de su Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.